Bien, el siguiente paso que vamos a analizar en nuestra caja del proceso es el paso que le voy a llamar demora. Una demora, por lo regular, es algo que en un momento dado me detiene el proceso. Iba caminando mi línea de producción, de repente se detiene porque en un momento dado esa demora lo atrasa. Y sin embargo, este atraso no está programado. La demora la voy a identificar con una letra D mayúscula. Miren, hagan de cuenta, yo hoy por la mañana venía para acá a dar este curso. Sin embargo, de repente en la esquina de mi casa había una manifestación de personas. Yo tenía planeado llegar a las 8 de la mañana en punto aquí a la oficina. Sin embargo, llegué demorado. Llegué demorado porque no podía yo pasar, no podía sacar el coche de mi estacionamiento. De tal manera que una demora es cuando el proceso se detiene, pero este detener el proceso no estaba programado. Por algún motivo se demoró. Entonces, hay ocasiones en las cuales dentro de nuestros procesos productivos, la situación, el proceso se detiene y no estaba programado que se detuviera. Por ejemplo, se nos fue la luz, o se pusieron desmotivados los empleados, o llegaron tarde, o entró una llamada telefónica y se alargó más de lo que debía de ser. Entonces, eso sería una demora. Otro de los pasos que vamos a analizar aquí es al paso que le voy a llamar almacenaje. Un almacenaje lo voy a identificar con un triángulo invertido. Almacenaje quiere decir que es cuando el proceso se detiene, pero es programado el hecho que se detenga. Vamos a suponer, yo fabrico plumones. He terminado de fabricar mis plumones y ya los meto a una bodega esperando a venderlos al cliente. Eso sería un almacenaje, cuando el proceso se ha detenido, pero estoy esperando a que un cliente consuma dicho producto y o servicio. De manera tal que el almacenaje está programado. Y el último paso que vamos a estar analizando dentro de nuestros procesos le voy a llamar reproceso o retrabajo. Un retrabajo lo voy a identificar con una R encerrada en un círculo. Y un retrabajo o reproceso responde a la situación cuando en un momento dado tengo yo que repetir el proceso, dado que en un momento dado no lo hice bien a la primera vez. Y entonces, como no lo hice bien, tengo que volverlo a hacer. Miren, les comento, de repente en esta filmación hay muchos reprocesos. De repente traigo la corbata chueca, o no me puse el saco, o la computadora no enciende, y de repente estamos filmando y nos damos cuenta de eso y tenemos que detenernos. Al momento de detenernos, tenemos que volver a filmar todo lo que se había empezado. Eso es un reproceso. Desde el punto de vista de la reingeniería, un reproceso no ayuda. No agrega valor, pero sí agrega un costo. Puede ser costo tiempo, puede ser costo máquina, costo hombre, en fin, agrega un costo, pero no agrega un valor. Entonces, con esta información nosotros tenemos que determinar qué tanta eficiencia tiene nuestro proceso. Y entonces, en su siguiente lámina que ustedes tienen ahí proyectada, la siguiente lámina se llama eficiencia del proceso. Eficiencia del proceso o del trabajo. Entonces, yo tengo que medir mi eficiencia del trabajo con una fórmula. Voy a obtener un porcentaje de eficiencia de trabajo por medio de una fórmula, y a partir de esa eficiencia puedo yo determinar qué tan susceptible de hacer reingeniería es mi proceso. Entonces, esta fórmula de eficiencia del trabajo es una relación aritmética de los pasos de operación que tengo aquí entre los pasos de todo el proceso. Si ustedes se fijan, este OTIDAR corresponde a operación, transporte, inspección, demora, almacén y retrabajo. OTIDAR. Estoy formando un acróstico, de manera tal que este acróstico OTIDAR es todo lo que vale el proceso en su conjunto y va a ir dividido entre los pasos de operación. Con esta fórmula yo voy a obtener un porcentaje de eficiencia, y este porcentaje me va a determinar qué tan eficiente o ineficiente es mi proceso productivo de trabajo. Miren, les voy a poner un ejemplo concreto para que lo tratemos de aterrizar con un poquito más de precisión. Ahí en sus láminas, el ejemplo que les he yo puesto es un ejemplo de un proceso. De repente, hace poco una institución educativa nos contrató para hacer un proceso de reingeniería en diferentes partes de su producto o servicio, de tal manera que analizamos un proceso que se llama inscripción del alumno al servicio social. Generalmente las personas que estudiamos una licenciatura en México, lo que hacemos al final de nuestra licenciatura es tenemos que dar un servicio social,
un servicio a la comunidad, dado que ahora somos expertos en una cierta área del conocimiento, ahora tenemos que hacer un servicio social. Entonces, esta universidad, al momento en el cual el alumno inscribe su servicio social, era muy largo el proceso, el cliente, en este caso el alumno, se quejaba mucho y hacía que fuera costoso, de manera tal que nos han contratado para elaborar un proceso de reingeniería en ese proceso en específico que le permita hacer más rápido, más eficiente, más barato, mayor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren, vamos a hacer el proceso, les voy a mostrar cómo quedó el proceso. Lo que vamos a hacer aquí es un comparativo. Primero tengo que sacar una fotografía de cómo se encuentra actualmente el proceso con todos sus pasos detallados y después sobre de esta fotografía hacemos un análisis y utilizamos los pasos que les acabo de mostrar en la pizarra y después intuimos, somos muy creativos y tratamos de hacer lo que mejor podría quedar como proceso y así hemos terminado la reingeniería. Vamos a hacerlo paso por paso para que me explique un poco mejor. Miren, el paso número 1 para hacer una reingeniería es identificar el proceso al cual nosotros le vamos a hacer una reingeniería. Es decir, en un momento dado necesitamos con mucha presión como paso número 1 establecer cuál es el proceso susceptible de hacer reingeniería. Ya un poco hemos platicado de cuáles son los que son susceptibles, aquellos que son largos, aquellos que son costosos, en los cuales el cliente se está quejando mucho. Entonces, miren, aquí yo he puesto en este pizarrón los pasos que incluyen en un momento dado lo que sería la reingeniería. Entonces, aquí está la situación actual y el proceso se llama inscripción al servicio social. En esta inscripción al servicio social, decía yo, el paso número 1 que tenemos que realizar es, de principio hasta el fin, tenemos que mapear todo el proceso, poner todos los pasos que incluye dicho proceso, desde que el cliente entra hasta que el cliente sale satisfecho con su producto o servicio. Quizás no satisfecho, pero finalmente que sale ya con el producto o servicio concretado. Ahora voy a sacar una fotografía actual de cómo se encuentra el proceso. Este mismo proceso es el que ustedes tienen en su pantalla y sobre el cual vamos a ir trabajando. Dice ahí, por ejemplo, el paso número 1, el alumno va a acudir a control escolar y solicita informes del servicio. El paso 2, solicita información en control escolar. El paso 3, el auxiliar de servicios escolares investiga si el alumno cumple o no con requisitos establecidos por la escuela para poder llevar a cabo su servicio social. Luego, si sí cumple, si no cumple, se detiene el proceso y el cliente se regresa, pero vamos a suponer que sí cumple. Si sí cumple, ahora un auxiliar le va a entregar al cliente, en este caso al alumno, le entrega una carpeta en la cual el alumno puede ir buscando en dónde puede él hacer el servicio social. Una vez que encuentre el alumno, elige una de estas empresas que buscó en la carpeta. Después de haber elegido, le entrega la información al auxiliar y el auxiliar le va a entregar unos formatos. Con estos formatos el cliente los llena, acude a la caja de la escuela a hacer el pago correspondiente por este servicio, regresa con el talón de pago de la caja a servicios escolares. El de servicios escolares revisa que estén bien requisitados y que traiga el sello de pagado de la caja del formato, separa los formatos, uno se lo da al cliente y el otro se lo queda a él para archivarlo en el expediente del cliente. Así, esos son todos los pasos que se necesitan desde el principio hasta el final para realizar el proceso llamado inscripción de servicio social. Bien, ese es el paso número 1. El paso número 2, lo que tenemos que hacer ahora sería abrir una columna, tal como lo ven ahora en su pantalla, abrir una columna que le vamos a llamar tiempo. Dependiendo del proceso que estamos analizando, dependiendo del producto o servicio que se está produciendo, en un momento dado podemos ocupar diferentes estándares de tiempo. En el caso de este ejemplo voy a ocupar los minutos. Sin embargo, podría ser en segundos o podría ser en horas, podría ser en días o podría ser en meses, dependiendo del tipo de proceso que estamos analizando. Aquí yo voy a utilizar el estándar llamado minutos. ¿Por qué? Porque me voy a tardar minutos en hacer todo este proceso. Ahí ustedes traen en su pantalla, en el ejemplo, traen los minutos que se tarda en hacer cada uno de los pasos de dicho proceso. Miren, vamos a analizarlo. El paso número 1 que dice, alumno acude a control escolar a solicitar informes. Ahí le puse un número 0, 0 minutos. ¿A qué me refiero con ese 0?
Mi tiempo no depende de mí como escuela, depende del alumno, depende del cliente. Es decir, si el cliente está en la puerta de entrada de la universidad, pues se va a tardar 1 minuto en llegar a servicios escolares. Pero si está en otra ciudad, pues se va a tardar 3 horas en llegar hacia acá. Entonces no depende de mí, ahí depende del cliente. Qué tan cerca o qué tan lejos esté de la escuela no depende de mí, depende del cliente. Por eso es que le pongo 0, lo identifico como 0 minutos, no es algo que a mí me impacte. El paso número 2, solicita información en servicios escolares. Ahí le voy a poner 5 minutos. 5 minutos que me indica que eso es lo que se tarda el cliente en solicitar información. Es decir, de aquí a que le damos información de qué es el servicio social, cuáles son los requisitos, a qué se refiere, en dónde lo puede hacer, los beneficios, las ventajas, las desventajas del servicio social, todo esto se tarda 5 minutos en promedio. Todo esto que yo estoy comentando son promedios. Una vez más, la recomendación, como siempre, es traten de ir con su equipo de trabajo y determinar con mucha precisión, sobre todo con el experto que lleva esta actividad, con mucha precisión que les determine cuánto tiempo se tarda en minutos cada una de estas actividades. El paso número 3 dice, el auxiliar investiga si el alumno cumple con los requisitos. Es decir, lo que hace aquí el auxiliar es va al expediente del cliente, saca el expediente y lo revisa. Y si cumple con ciertos requisitos que le permiten al alumno hacer su servicio, entonces adelante. Si no, el proceso se detiene. Vamos a suponer que el proceso sigue. Ahora, si cumple con los requisitos, lo que va a hacer la persona de servicios escolares va a sacar una carpeta y se la va a dar al cliente. Y entonces le va a decir, busca dentro de esta carpeta, está ordenada por índice alfabético, cuál empresa consideras tú que sería la que mejor se adecúa a tus necesidades. Entonces el cliente va y se sienta en una salita de espera y ahí empieza a hojear la carpeta buscando cuál empresa le conviene más. A eso le vamos a dar en un momento dado 30 minutos, porque en promedio eso es lo que se tarda. Una vez que termina eso, el alumno va a elegir una empresa y va a decir, la empresa que más me gusta es la empresa XYZ, porque esa se adecúa con mis valores, con mi pensamiento, además me queda cerca de la oficina, me queda cerca de la escuela, me van a pagar una parte, a lo mejor me puedo quedar a trabajar ahí después de haber hecho mi servicio, etcétera, etcétera. Esta elección le va a llevar más o menos en promedio al alumno unos 5 minutos. Después el auxiliar va a entregar unos formatos en los cuales el alumno debe de requisitar su nombre, su número de cuenta, de qué escuela procede, a qué empresa desea ir, cuáles son los objetivos de estar ahí, qué es lo que va a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. De manera tal que esto se va a llevar aproximadamente unos 2 minutos. Pasado esto, el alumno requisita entonces los formatos con los cuales en un momento determinado va a ir a investigar, va a ir a pagar a la caja el producto o servicio. Ya que sería el paso 9, va a la caja y ahí en la caja generalmente se va a tardar unos 15 minutos porque es lenta la caja para hacer los pagos. Luego va a regresar a servicios escolares, aproximadamente se tardará unos 10 minutos en este proceso. El auxiliar va a recibir los formatos ya sellados por la caja y una vez recibidos los checa, los revisa, que traigan los sellos, que esté bien requisitado, que sean las formas oficiales, etcétera, etcétera. Esto le va a llevar unos 5 minutos. Después, si todo está bien, entonces separa el auxiliar los formatos y entrega al cliente, al alumno, su formato y esto le lleva como 1 minuto. Al final, archiva en el expediente del alumno el formato que dice alumno y entonces lo mete en su expediente y ahí se acaba el proceso. ¿Se fijan? Entonces, esta columna le llamamos minutos. Ahí determinamos cuánto tiempo se tarda cada uno de los pasos del proceso en completarse o en realizarse. Al final, hay una suma. El número 87 que están viendo ustedes ahí, esa es la suma. Este 87 corresponde con la pregunta que hicimos hace un momento. ¿Cuánto tiempo me tarda todo el proceso? Entonces, si regresamos a nuestro pizarrón, ¿se acuerdan ustedes que hicimos una fórmula o determinamos una fórmula que le llamamos eficiencia del trabajo? En esta fórmula dijimos que hay que determinar primero que nada el tiempo que se tarda todo el proceso, lo que es la operación, transporte, inspección, demora, almacén y retrabajo. ¿Cuánto tiempo cuesta? ¿Cuánto tiempo vale todo el proceso? De tal manera que en este caso nuestro proceso, nuestra eficiencia de trabajo va a ser igual a los pasos de operación entre los pasos de todo el proceso. Entonces, ¿cuánto vale todo el proceso? Todo el proceso vale 87 minutos. Entonces, ese 87 es el que pongo ahí.
Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer, nuestro tercer paso dentro de la reingeniería, sería vamos a establecer o vamos a determinar cuáles de estos pasos agregan valor y cuáles en un momento dado no agregan valor. Entonces, ¿se acuerdan del mapa que tenemos ahora en la pantalla? Con ese mapa, si ustedes se fijan, hasta arriba, a un lado de la columna que dice minutos, están las columnas de nuestro acróstico, lo que es operación, transporte, inspección, demora, almacenaje y retrabajo o reproceso. Bueno, lo que tenemos que hacer aquí es identificar qué tipo de paso es cada uno de ellos. Hay algo muy importante, sumamente importante. En reingeniería, únicamente, solamente los pasos de operación son los que me sirven. Solo los pasos de operación son los que vale la pena conservar, son los que vale la pena porque dijimos que en un momento dado la operación es lo que transforma al producto, servicio o cosa. De manera tal que vamos a tratar únicamente de conservar las operaciones. Todos los demás pasos, todos los demás, estos, no agregan valor, pero sí agregan un costo. Desde el punto de vista de reingeniería, todo esto no me sirve. Es decir, el hecho de que el cliente se traslade de un lugar a otro y regrese, eso no me sirve, pero sí es tiempo. El hecho de hacer una inspección, estoy inspeccionando y digo que esto no sirve, tampoco me sirve. Una demora que detiene al proceso y el almacenaje que también lo detiene, no sirve. El retrabajo, tengo que volver a hacer las cosas que no hice bien desde la primera. Todo esto no sirve. Entonces, desde el punto de vista de reingeniería, hay que tratar de eliminarlo. Si no lo puedo eliminar, tratar de hacerlo simultáneo o tratar de hacerlo más rápido, en su caso. Lo que tengo que hacer es tratar de analizar cuál de esos pasos corresponde a lo que estamos haciendo aquí, de tal manera que únicamente me queden operaciones dentro de mi proceso. Bueno. Regreso a lo que tenemos en la pantalla. Fíjense, alumno acude a control escolar. Eso podría ser un transporte porque el alumno acude. Acude quiere decir que se mueve de un lugar a otro. Sin embargo, como ahí lo dejamos en cero, dado que no depende de nosotros, no lo voy a identificar con ninguna. Podría ser un transporte, pero no es trascendente para nuestro estudio. El siguiente paso, solicita información en control escolar. ¿Se fijan cómo tiene una X ahí en la columna O de operación? Es decir, solicita información es una operación. ¿Por qué es una operación? Porque en un momento dado, si el cliente no solicita información, entonces no se puede enterar de cuáles son las empresas con las cuales puede hacer contacto. Luego, entonces, esa es una operación, porque el cliente está mentalmente pidiendo que se le transforme en el cerebro una información que él trae o que se le dote a su cerebro de dicha información. Por lo tanto, lo tomamos como operación. El siguiente paso, el paso 3, el auxiliar investiga si el alumno cumple con los requisitos. ¿Se fijan cómo está en blanco? Está en blanco porque en un momento dado no es un paso de operación. Está en blanco en la columna de operaciones porque no es una operación. Puede ser cualquiera de las demás. Yo diría que es una inspección porque yo creo que aquí, si va a investigar, quiere decir que la persona de servicios escolares quizás se levante de su escritorio. Al levantarse de su escritorio, lo que va a hacer es sacar un folder, sacar un expediente del cliente y verificar si lo que viene ahí en su expediente coincide y es susceptible de hacer el servicio social. Entonces, a eso me refiero. Yo creo que sería una inspección. De tal manera que habría que poner una cruz, una X, ahí abajo en la columna de inspección. Voy con el siguiente, con el paso 4, donde dice proporciona carpeta de registro. Proporciona carpeta de registro es una operación. ¿Por qué es una operación? Lo ven ahí con una X. Creo que es una operación porque en un momento dado, si no le da la persona de servicio social la información al cliente, ¿cómo sabe el cliente qué elegir? Por lo tanto, es el principio de la operación. El siguiente, el alumno busca una empresa de su conveniencia. Ahí lo dejé en blanco por lo siguiente. Pareciera ser que es una operación. Ahora ustedes me podrían argumentar que es una operación porque si no busca, ¿cómo sabe en cuál se quiere quedar? Sin embargo, yo lo podría o como demora o como almacenaje. ¿Por qué? Porque le voy a dar la carpeta al alumno. El alumno lo que va a hacer es levantarse del escritorio de la persona de servicios escolares, va a caminar hacia la salita de juntas, ahí se va a sentar
y ahí se va a quedar estacionado durante 30 minutos mientras está pensando en qué empresa quisiera hacer su servicio social. De manera tal que yo lo pondría como demora o como almacenaje. Ahorita más adelante les voy a detallar un poquito por qué lo pongo así. Entonces habría que poner una X en cualquiera de esas dos columnas, en la D o en la A de almacenaje. El siguiente, elige una empresa. Yo creo que esa sí es una operación. Yo creo que sí es una operación porque en un momento dado, si no elige, en un momento no sabríamos hacia dónde enviarlo. De manera tal que vamos a poner una X abajo de operación. El siguiente paso, entrega un formato de registro. Esta entrega formato pareciera ser una operación. ¿Por qué? Porque si no hay formato, pues no hay servicio. Sin embargo, lo voy a dejar en blanco porque ahorita más adelante con la propuesta de mejora les voy a demostrar cómo ese entrega formato podría ser un formato electrónico en un momento dado, lo cual hace que esa operación, a pesar de que las operaciones me sirven, hay ocasiones en las cuales vale la pena eliminar las operaciones. El siguiente dice, el alumno requisita el formato, lo pongo como operación. ¿Por qué? Porque en un momento dado, si el alumno necesita forzosamente llenar sus datos en una forma para que en un momento dado pueda seguir el proceso, por eso lo pongo como operación. Y así sucesivamente, si se fijan, los demás pasos no son de operación. Puede ser cualquier otra parte de la reingeniería, pero no es operación. De manera tal que nada más quedé aquí con 4 pasos que me sirven, con 4 pasos que son de operación. Lo siguiente que tenemos que hacer, una vez que hemos identificado nuestro paso número 4 dentro de la reingeniería, sería, vamos a analizar los pasos que agregan valor y los pasos que no agregan valor. Ya dijimos cuáles sí agregan. Nada más la operación agrega valor y todo lo demás no agrega valor, pero sí agrega un costo. Encarece el producto, servicio o proceso. De manera tal que lo que vamos a hacer es sumar los tiempos en donde pusimos operaciones. Si se fijan, son cuatro pasos de operación. ¿Cuánto valen en tiempo esos 4 pasos de operación? Entonces voy a tomar el 5 del paso número 2, voy a tomar el 1 del paso número 4, voy a tomar el 5 del paso número 6 y voy a tomar el 5 del paso número 8. Sumo estos minutos y me da 16. Es el 16 que ustedes tienen ahí marcado en su apunte. De manera tal que para este proceso, ¿cuánto valen los pasos de operación? Valen 16 minutos. Este 16 lo voy a poner en nuestra fórmula. ¿Se acuerdan? Eficiencia del trabajo igual a pasos de operación entre todo lo que vale el proceso. Todo lo que vale el proceso fue 87 y los pasos de operación fue 16. De manera tal que yo voy a dividir 16 entre 87 y aquí me va a quedar 5.4. Este 5.4 lo voy a multiplicar por 100 para obtener un porcentaje y aquí me da un porcentaje de 5% aproximadamente. ¿Qué quiere decir ese 5%? Que este es un proceso muy susceptible de hacerle reingeniería. Diría Michael Hammer en su libro de 1994, Reingeniería. Este proceso no está tan mal, está requete mal, no sirve de nada. Diría Michael Hammer, tenemos que agarrar ese proceso, hacerlo cucurucho, aventarlo a la basura y volver a empezar con otro proceso nuevo que agregue mucho valor y no agregue casi nada de costo. Entonces, este proceso es susceptible de reingeniería. Quiere decir que solamente es eficiente en un 5%, es ineficiente en un 95%. Si sumamos 5 y 95 me da 100. Yo espero que mis procesos productivos dentro de la empresa sean eficientes en un 100%. Sería como, miren, si estoy en una aerolínea, voy a poner un ejemplo burdo, si estoy en una aerolínea, quiere decir que en un avión de 100 plazas, de 100 asientos, cada que despegue el avión, nada más lleva 5 pasajeros a bordo y 95 asientos vacíos. ¿Creen que sea rentable? Pues no, en lo absoluto, no puede sobrevivir la aerolínea con ese porcentaje de efectividad. En el cine, quiere decir que yo tengo 100 butacas en el cine y de estas 100 butacas, en cada ocasión nada más llegan 5 clientes a ver la película. No es rentable. Luego, entonces, en este proceso no es rentable. Solamente es eficiente en un 5%. Quiere decir que si lo tradujera a pesos burdamente y directamente, quiere decir que de cada 100 pesos, solamente 5 pesos son efectivos. Los otros 95 los ando ahí disparando a lo loco y nunca aterrizan absolutamente nada. De manera tal que este proceso es 100% susceptible de hacer reingeniería. Entonces,
Yo lo que les pediría por favor ahora es, vamos a ponernos muy creativos, vamos a ponernos muy innovadores, vamos a tratar de crear algo que hoy día no existe, pero si existiera nos haría mejor la manera en la cual hacemos hoy día el negocio, radicalmente mejor. Acordémonos, aquí hay que ligar un poquito lo que es esta parte de organización con la parte de planeación que ya habíamos visto. ¿Se acuerdan que en planeación era imaginarse lo mejor, imaginarse cómo podríamos hacer las cosas? Pues tenemos ahora que regresar un poquito a la planeación. De ahí que comentaba anteriormente que hay una línea divisoria muy sutil entre cada una de las etapas de la administración. Ya de repente estoy controlando, de repente estoy direccionando, de repente estoy planeando, de repente estoy organizando. Hay una etapa sumamente muy sutil, de manera tal que en un momento dado, aquí ya hicimos la organización, ya sé qué tan mal está mi proceso productivo, ahora lo que necesito hacer es volver como que a planear, volver a planear cómo podría quedar y me tengo aquí que poner muy creativo. Una manera indirecta de saber y de determinar si estoy haciendo reingeniería al proceso es escuchar cómo reaccionan las personas a las cuales les estoy haciendo mi propuesta. Miren, en algunas empresas que yo he trabajado me he encontrado con reacciones tales como las siguientes. De repente me junto con el staff de la dirección y les digo, señores, aquí está la foto actual de cómo estaban y aquí está como creo que podrían ustedes quedar. Y me he encontrado con unas reacciones que se van repitiendo a lo largo del tiempo en diferentes empresas y en diferentes sectores. Reacciones tales como, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurrió esa idea? ¿Pero cómo es posible? ¿De dónde sacaste la información? ¿Por qué se te ocurrió eso? ¿De veras que estás loco? Bueno, luego otras reacciones son tales como, eso que estás proponiendo, así no lo hacemos. Nunca lo hemos hecho así. Y por cierto, no lo vamos a hacer. Entonces lo que estás proponiendo es imposible. Esa es otra, ¿no? Imposible. Otra reacción que yo he visto es, si usted tuviera un poquito más de tiempo y experiencia en este sector, sabría cómo se hacen las cosas. Entonces, como usted no tiene experiencia, no puede opinar. Bueno, reacciones como esas son las que nos encontramos en muchas ocasiones. Sin embargo, resulta ser que estas reacciones son las que no nos permiten ser creativos. Entonces, lo que tenemos que estar buscando en todo momento es, para hacer una buena reingeniería de proceso, ser muy creativo, muy innovador, romper el statu quo. ¿Se acuerdan del primer tema que nosotros estuvimos analizando, que es paradigmas? Paradigmas es imagina, visualiza, divaga, crea una solución que hoy día no exista. Pues la reingeniería necesita mucho de eso, crear una solución que hoy día no exista. Entre más disparada pero alineada con la realidad esté nuestra idea, mejor haremos reingeniería. Esa es una manera indirecta de saber si estamos haciendo reingeniería. Si en la empresa en la cual estamos trabajando, al mostrar nuestras ideas, alguien no hace una exclamación de ese tipo, entonces no hice reingeniería. A lo mejor hice mejora continua, pero no reingeniería. La reingeniería es un cambio radical que vapulea las ideas mentales de las personas que están muy alineadas con el statu quo hacia tratar de conservar precisamente lo que está hoy día. No les gusta cambiar, es difícil cambiar dentro de la organización. Es difícil cambiar quizás porque no conocemos, porque no sabemos. Ya en su módulo de pasión del empresario tenían por ahí una frase muy peculiar que decía, aquello que no conocemos nos envenena, es decir, aquello que no comprendemos en un momento dado, precisamente por no comprenderlo, nos mete en problemas. Entonces lo que tengo que hacer es comprender muy bien, darle el mensaje a las personas de que debemos de comprender muy bien que ahora debemos de ser creativos, innovadores, etcétera, 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 para tratar de hacer procesos, productos y servicios que tengan un mayor valor agregado con respecto a lo que estamos haciendo hoy día. Entonces en un momento más vamos a establecer la respuesta a cómo podríamos hacer esta reingeniería del proceso que nosotros hemos platicado. Bien, entonces miren, ¿cuál podría ser nuestra propuesta de mejora? En la siguiente lámina ustedes podrán ver una propuesta quizás un poco
sui generis, un poco arrebatada, que utiliza mucho lo que sería la informática. Invariablemente la reingeniería ocupa mucho las computadoras, los sistemas, para poder hacer los productos o servicios de una manera más eficiente, más rápida, más alineada hacia tratar de satisfacer necesidades del cliente, del consumidor, etcétera, etcétera. Entonces vamos a revisarla, vamos a ver cómo quedó. Es exactamente el mismo proceso, solo que en un momento dado ya con la reingeniería aplicada. Entonces vamos a ver, dice, paso número 1, el alumno accesaría a la página de internet de la universidad y se metería en un icono, en un apartado que se llame servicio social. Evidentemente aquí varias cosas. Primero que nada tenemos que crear una página de internet para la universidad. Pero por cierto, díganme, ¿qué empresa hoy día no tiene página de internet? Es decir, ya no es algo así que podamos decir, wow, eso está increíble, no tengo página de internet ni la tendré en 20 años. Si no tenemos página de internet, estamos alejados de la realidad. Entonces vamos a suponer, esta empresa ya tiene su página de internet, ahora necesitamos que abra un apartado, un botón que se llame servicio social. Entonces se mete el alumno ahí, le da clic con su mouse y ahí le despliega la siguiente información. Lo primero es que el alumno va a tener que digitar su número de cuenta. Y entonces va a decir, soy Arturo y mi número de cuenta es el 1234. El siguiente paso que va a hacer internamente aquí la máquina, al recibir esa información del número de cuenta, el sistema va a consultar en una base de datos. En esta base de datos va a estar cargada información tal como el cliente, en este caso el alumno, ya es susceptible de hacer su servicio social, es decir, ya tiene el número de créditos requeridos por la institución para poder llevar a cabo su servicio social. Si sí, lo deja pasar. Si no, entonces lo rechaza y que le aviente un mensaje en la pantalla que diga, tú como alumno todavía no puedes hacer tu servicio social por tal motivo. Internamente, entonces, si el alumno, por un lado, tiene los créditos suficientes, el mismo sistema va a hacer esa decisión. Ya no necesita una persona que haga la decisión. Y el sistema va a desplegar, si sí pasa, es decir, si sí tiene los créditos, entonces el sistema va a desplegar 3 diferentes opciones o 3 diferentes botones para preguntarle al cliente, oye cliente, ¿tú quieres hacer tu servicio social de manera interna? Es decir, en la universidad misma, o quieres irte a otra empresa, en cuyo caso te voy a mostrar las empresas que tenemos, o eres empleado federal. ¿Por qué? Porque en un momento dado esas son las 3 posibilidades, es el marco de referencia de las 3 posibilidades que tengo para otorgar el servicio social a uno de los clientes. Bueno, el alumno elige cualquiera de estos 3 botones, elige el de su gusto, le pica y sigue lo siguiente. Ahí ahora el sistema internamente va a desplegar una base de datos con las empresas, si es que le puso en el botón externo, una base de datos con las empresas a las cuales podría él acudir a hacer su servicio social, o si puso interno, el botón interno, una base de datos con los departamentos internos de la universidad en donde el alumno podría ser susceptible de hacer su servicio social. Elige una empresa, pone el botón del mouse en cualquiera de los iconos y el sistema va a desplegar en la pantalla los formatos para realizar el trámite. El alumno lo que va a hacer es, ahí mismo en la pantalla, requisita los datos. El alumno, una vez requisitados los datos, imprime su formato. Con este formato acudiría a un banco o acudiría a la caja de la universidad a pagar, y el sistema automáticamente al final del día le va a avisar al Departamento de Servicios Escolares que el alumno fulano de tal ya se inscribió en servicio social en tal lugar. ¿Se fijan? Si hacemos un comparativo, señores, respecto a nuestra primera etapa, en nuestra primera etapa teníamos 14 pasos. Fíjense cómo ahora, en lugar de 14 pasos, tenemos nada más 6 pasos. Es decir, ya lo hicimos simplemente a la mitad del tiempo, a la mitad de los pasos, lo cual quiere decir, ¿se acuerdan que un proceso susceptible de hacer reingeniería era aquellos procesos que sean largos? Bueno, pues a este proceso ya le quité muchísimos pasos. Al quitarle pasos, resulta ser que ya le quité lo largo. Como ya le quité lo largo, ya no va a ser tan caro y espero que el cliente ya no se queje tanto. Entonces, de entrada, ya empecé un poco a hacer reingeniería. Vamos a analizar lo que seguiría en nuestros pasos. Se fijan, tenemos las mismas columnas, las columnas minutos y las columnas que son operación, transporte, inspección, demora, todos los pasos de reingeniería. Vamos a revisar paso por paso.
Dice el paso número 1, el alumno accesa a la página, ahí le voy a poner 0. ¿Por qué 0? Pues porque no depende de mí. El alumno puede accesar ahorita o mañana o pasado, en la mañana, en la tarde, en la noche, no sé cuándo va a accesar, ese es asunto de él. Pero en un momento dado, ese es tiempo de él, luego lo voy a poner con 0. Una vez que el alumno ha accesado, mi sistema debe de ser lo suficientemente amigable como para que muy rápido el cliente, el alumno en este caso, encuentre en dónde digitar su número de cuenta y muy rápido el sistema procese la información y se la regrese en pantalla. Vamos a suponer que esto me tarda 1 minuto. El cliente se tarda 1 minuto en digitar su número de cuenta. Y esto diría yo que es una operación, por eso pusimos una X en la columna de operación. ¿Por qué? Porque sin el número de cuenta, el sistema no sabe a quién está atendiendo. Es la llave de entrada al sistema. Luego dice, todos estos pasos, el sistema consulta la base de datos, etcétera, etcétera. Se fijan, ahí le pongo 1 minuto en ese paso y no ponemos aquí qué tipo de paso es, porque en un momento dado internamente el sistema está procesando. Es algo que no depende de una persona, sino depende del sistema cuánto se tarda. Vamos a suponer que se tarda 1 minuto. Generalmente es menos, pero vamos a suponer 1 minuto. Nos vamos hasta el paso número 3. El alumno elige el botón de su interés. Vamos a suponer que se tarda 1 minuto el alumno en elegir ese paso, ese botón, y le voy a poner que es un paso de operación. Porque sin ese paso el cliente no sabe, el alumno no sabe, más bien el sistema no sabe qué es lo que el alumno quiere, qué es lo que va a elegir el alumno. Luego el paso número 4 dice el alumno elige una empresa. Vamos a suponer que ya el alumno tiene en la pantalla desplegada su información y entonces ya nada más el alumno va buscando dentro de esta pantalla cuál es la empresa que más le convendría utilizar. Lo voy a dejar como en un momento dado 30 minutos y lo puse como paso de operación porque en un momento dado esto depende del cliente, no depende de mí. Sin embargo, si no hace esa parte, entonces luego, ¿cómo sabría el sistema en dónde se quiere quedar el alumno? Por eso lo puse como operación. Luego, el paso número 5, requisita e imprime los formatos. Le puse 10 minutos, más o menos lo que se hace de impresión y de requisición, y lo puse como una operación. A pesar de que no depende de mí como empresa, depende del alumno, pero acordémonos que entre más fácil o más difícil esté la forma de buscar el documento, entonces eso baja el tiempo o lo incrementa. Y así sucesivamente, lo demás ya no depende de mí. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. ¿Cuánto vale todo el proceso? Si ustedes se fijan en esta segunda etapa, todo el proceso vale 40, acordemos, eficiencia de trabajo va a ser igual a, todo el proceso vale ahora 43 minutos. Fíjense en un momento determinado cómo ya le bajé en 2 situaciones. Ya dejó de ser el proceso largo. Además, antes tenía 87 minutos, ahora tiene 43, casi la mitad. Ya lo bajé de tiempo a la mitad. Ahora vamos a ver cuánto valen los pasos de operación. De manera tal que las operaciones, si sumamos las X que hemos puesto aquí, son 10 más 30, 40, 41, 42. 42 minutos de la operación. De manera tal que va a ir un 42 aquí arriba. Al sacar la conversión aritmética aquí, la división aritmética, vamos a obtener casi un 1. Este 1 lo multiplico por 100 y me va a quedar 100%. ¿Se fijan? Antes era eficiente en un 5%, ahora es eficiente en un 100%. Es decir, lo hice más corto, lo hice más rápido y lo hice más eficiente. Entonces, eso es hacer reingeniería. Por cierto, ¿y qué pasó con la señorita que en un momento dado, recuerdan que había una señorita en el Departamento de Servicios Escolares que se dedicaba a recibir los formatos, a autorizar y a verificar? ¿Qué pasó con ella? Bueno, lo que puede suceder son 2 cosas. Una de ellas es que su puesto de trabajo, desgraciadamente, tenga que desaparecer porque ya no me es rentable como empresa tener ese puesto de trabajo, o si no me quiero ver tan duro en esa situación, lo que puedo hacer es capacitar a esta señorita para que ahora tome decisiones, la promuevo, la cambio de puesto hacia un puesto en el cual ahora tenga que tomar decisiones. Acordémonos, en las empresas, aquellas actividades que son repetitivas, no necesito una persona, necesito una máquina que repetitivamente esté poniendo sellos.
¿no? Si pongo a una persona a poner sellos durante 8 horas al día, durante quién sabe cuántos años de trabajo, va a terminar completamente neurótica, no me va a servir. Si lo que necesito es estar poniendo sellos 8 horas al día, mejor voy a comprar una máquina que ponga sellos. Y a la persona la pongo a pensar. La persona me sirve para pensar, la máquina me sirve para hacer cosas repetitivas. De manera tal que esta señorita la puedo trasladar hacia otro lugar de la organización. No cometamos el error, de repente en muchas ocasiones, reingeniería igual a recorte, no necesariamente. Reingeniería es igual a hacer que mis procesos sean más eficientes, hacer que mis procesos tengan más calidad, que sean más rápidos, que los costos bajen, que la calidad se incremente, no necesariamente recortar personal. En muchas empresas se toma como tal, sin embargo la filosofía básica no es esa. Entonces, ¿lo ven? Con un poco de informática podemos hacer maravillas con respecto a la reingeniería. Es decir, podemos hacer el proceso más rápido, menos costoso, más barato, más eficiente, mayor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y además puedo interactuar con otros sistemas, lo cual en un momento dado me permita visualizar, otra vez la parte de planeación, me permita visualizar qué es lo que podría hacer como estrategia de negocio en el futuro. Ya regresaremos más adelante a terminar toda la parte con respecto a la etapa llamada organización. Bien, continuamos un poquito platicando acerca de la importancia que tiene la etapa de organización dentro de la administración de una organización o dentro de una empresa. Miren, ¿por qué es importante hablar de la organización? En un momento determinado, si lo que queremos nosotros como organización es aumentar nuestra habilidad competitiva, es decir, que haya más fortalezas con respecto a nuestras debilidades dentro de la organización, entonces nos sirve precisamente la etapa de organización para en un momento dado pensar la forma en la cual vamos a hacer las actividades. Ya les comentaba anteriormente, por ejemplo, en la reingeniería, que lo que tenemos que hacer es determinar dentro de nuestro flujo o dentro de nuestro proceso de producción o dentro de nuestro proceso de servicio qué es lo que estamos haciendo, identificar cuáles actividades agregan valor, cuáles no lo hacen y entonces tratar de eliminar aquellas que precisamente nos crean un costo pero no nos crean un beneficio para la organización. Al final del día, quien sale pagando es el cliente. Entonces, si nosotros logramos hacer que el cliente obtenga un producto o servicio que sea más barato con respecto a la competencia, entonces en un momento dado podemos ganar más participación de mercado. Entonces, la organización invariablemente nos va a servir precisamente para determinar cuáles son las actividades, cómo están interrelacionadas, cuáles agregan valor, cuáles podríamos hacer en un momento dado más rápido, cuáles son productivas, cuáles no lo son. De ahí la importancia de la etapa de organización. Ahora, para entender cómo estamos organizados, necesitamos aterrizar nuestros conceptos hacia tratar de entender en un momento dado cómo nuestros procesos están diseñados, cómo es la interrelación que existe entre cada uno de ellos, cuáles son todas las partes o cuáles son todas las etapas que están cronológicamente dadas para que al final del día podamos obtener el producto o servicio. Esto invariablemente nos lo dice la etapa de organización. La organización nos dice cómo estamos trabajando, cómo estamos haciendo las cosas, en un momento dado cómo estamos nosotros entregando el producto o servicio para con el cliente. Y entonces, para lograr esta etapa de organización necesitamos de algunas premisas. Una premisa es lo que nos va a guiar. Entonces, en la organización, en la etapa de organización, tenemos ciertas premisas que nos van a guiar básicamente la actuación de nuestra organización a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son estas premisas o cuáles son estos principios que en un momento dado hay que ir considerando, tenemos que ir tomando en cuenta para poder operar y para poder tener una buena etapa de organización dentro de nuestra empresa? Una de estas premisas le voy a llamar del cambio continuo. Cambio continuo quiere decir que constantemente al momento en el cual nosotros diseñamos nuestra organización, tenemos que ir visualizando la manera en la cual la vamos a ir adaptando a esta organización, la vamos a ir adaptando a las condiciones que en ese momento están en el mercado. Es decir, necesitamos determinar que la manera en la cual hoy día estamos procesando, la manera en la cual hoy día estamos organizados, no necesariamente va a responder a las exigencias del futuro. Entonces, invariablemente tendremos que ir adecuando nuestra organización a las diferentes necesidades que se van presentando dentro de un entorno.
Otra idea básica, otra premisa sobre la cual basamos la organización es que nos va a ayudar esta organización suministrando los métodos más eficientes para hacer el trabajo. Es decir, ya veíamos, por ejemplo, un método, la reingeniería, vamos a poder hacer flujogramas, cuáles son los manuales, la forma de hacer los manuales, que sean más rápidos, que sean más efectivos, etcétera, etcétera. Otra importancia de la organización, de la etapa de organización, es que me ayuda a hacer las cosas más rápido. Es decir, me evita que en un momento dado yo sea lento y me ayuda a ser más productivo. Productivo entendido como la relación existente entre los insumos que yo meto al proceso y lo que yo obtengo como resultado de dicho proceso. Evidentemente, entre más barato y más eficiente, se entenderá como que soy más productivo al final del día en la organización. La organización también me ayuda mucho a eliminar las duplicidades de esfuerzos. Hay ocasiones en las cuales dos personas de dos áreas diferentes quizás están haciendo la misma actividad. Entonces la organización, la etapa de organización me ayuda precisamente a determinar quién hace qué y para qué, y entonces evitar que estemos duplicando los esfuerzos y al final del día incrementando el costo por un producto, servicio o proceso determinado. Al final, la organización, evidentemente, dada todo este contexto, me ayuda a poder lograr los objetivos de la organización. Sin la organización no podría determinar cómo lo estoy haciendo, quién está haciendo qué. Entonces, la organización me ayuda a delimitar precisamente ese cumplimiento para con los objetivos de trabajo. Otra parte más importante para estudiar en la parte de organización le voy a llamar los principios de la organización. Aquí hay 9 principios que vamos a estar platicando y miren, estos 9 principios se los voy a comentar de manera, digamos, teórica. Eso es lo que dicen los libros actuales de administración. Sin embargo, no necesariamente tienen que ser siempre esos 9 elementos, esos 9 principios. Es decir, si comentamos que la organización, la etapa de organización, se va adaptando a las diferentes circunstancias sobre de las cuales la empresa está operando, entonces estos 9 principios también los tenemos nosotros que adaptar a nuestras condiciones, a nuestras necesidades como organización. Hay algunos principios que ya han evolucionado, ya han cambiado. En su momento les voy a ir comentando en dónde considero yo que cuál de estos principios ha ido cambiando y ha ido evolucionando para adaptarse hacia las nuevas necesidades. Entonces, ¿a qué me quiero referir con estos principios? Los principios son como que las guías de acción que debemos de considerar, que debemos de tener en cuenta, importantes para poder hacer cualquier situación de trabajo o cualquier producto o servicio. Miren, uno de estos principios le voy a llamar del objetivo, el principio que se llama del objetivo. Aquí quiere decir que todo puesto de trabajo que nosotros tengamos dentro de la organización, absolutamente todos dentro de la organización, si voy a ocupar una plaza o un puesto de trabajo, este puesto únicamente podrá ser justificable si existe en un momento dado un cliente para ese proceso o servicio o cuestión que voy a entregar. Es decir, hay ocasiones en las cuales en la organización empezamos a crear puestos de trabajo y al final del día estos puestos no responden a una función en específico, de tal manera que el objetivo, el principio llamado objetivo, tiene que ver con que el puesto de trabajo que tengo yo hoy día diseñado, la función o la tarea que va a realizar una determinada persona, forzosamente deberá de estar justificado, deberá de existir un cliente para ese proceso. Suena ahora muy lógico, sin embargo, conforme vamos analizando las empresas nos encontramos con que en muchas ocasiones hay puestos que están haciendo una actividad muy pequeña y sin embargo así tenemos un puesto de trabajo diseñado para dicha actividad, cuando en realidad esa misma la podría absorber con mucha facilidad otro puesto de trabajo, otra área de actividad. Otro de los principios le voy a llamar especialización. Especialización entendida como que en un momento dado, decía Henry Ford a principios del siglo pasado, Henry Ford lo que logró fue la especialización a partir de estudiar a Taylor, los movimientos, los tiempos y movimientos de Taylor. Y entonces decía Taylor, y luego Ford lo ratifica. Taylor decía, entre más pueda yo especializar a una persona, entonces esta persona podrá trabajar más rápido y podrá producir un volumen más grande de productos, servicios o cosas. Sin embargo, creo yo, eso es lo que creo, entre más especializados estemos, más nos metemos a una área que en un momento dado, después para salir de ello, no me puedo evolucionar hacia diferentes partes de la empresa. Es decir, ahora soy tan especializado en un sistema de cómputo que nada más esta empresa conoce, que cuando dejo de trabajar en esta empresa, soy poco empleable para una nueva empresa. Entonces, mi punto de vista sería que sí está bien que nos especialicemos, sin embargo, va a llegar un momento en el cual quizás no convenga tanto estar
tan metido, tan imbuido en la especialización, sobre todo si quiero ir ascendiendo en diferentes puestos de la organización. De tal manera que la especialización creo yo que está muy bien, sin embargo, llega un momento en el cual igual las personas que están haciendo esa actividad en ese puesto se vuelven casi como que autómatas, hacen únicamente lo mínimo necesario para sacarlo a la producción, ya casi no están pensando cómo hacerlo, ya se saben de memoria los pasos a seguir en un determinado puesto de trabajo, están demasiado especializados, entonces habría que evaluar en un momento determinado si tanta especialización me conviene, si realmente necesito tener una persona tan especializada. A eso me quiero referir en la parte de cambio. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cambio? Decíamos que en muchas ocasiones cambiar es algo muy difícil. Cuando las condiciones del entorno cambian, cuando la organización cambia, hay ocasiones en las cuales yo no cambio de manera tan rápida como lo estoy necesitando en función de lo que hay en el entorno. ¿A qué me refiero con esto? Miren, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Necesito que ahora ustedes se levanten de su lugar de trabajo. Levántense, por favor, y les voy a pedir que crucen los brazos. Crucen ustedes sus brazos y ahora vean cuál es el brazo que está por arriba o cuál mano ahorita está por arriba. En mi caso, la mano que está por arriba es la derecha. Yo tengo mi mano derecha por arriba. ¿Ya lo tienen? ¿Están todos cruzados de brazos? Ahora necesito, por favor, que estiren sus brazos, estírenlos, muévanlos. Muevan sus brazos, estírense. Y necesito, por favor, cuando yo diga la instrucción, les voy a decir ahorita la instrucción, y cuando diga ya, necesito que rápidamente lleven a cabo esa instrucción. Necesito, por favor, que una vez más se crucen de brazos. Crúcense de brazos, pero ahora necesito que la mano contraria a la que tenían hace un rato arriba sea la que quede arriba. ¿Me explico? Que la mano contraria a la que tenían arriba sea la que quede arriba. ¿Listos? Ya. ¿Se fijan? Muchos de ustedes creo que lo que pasó fue lo siguiente. Miren, mi mano derecha volvió a quedar arriba. Sin embargo, si ahora yo digo ya y quiero poner mi mano contraria arriba, mi mano contraria sería a la izquierda. Entonces voy a intentar ahora cruzar los brazos teniendo la mano izquierda arriba. ¿Se fijan? No lo puedo hacer. Es difícil. Sin embargo, cruzarme con la mano derecha arriba me es muy fácil, porque así estoy acostumbrado. Cuando trato ahora de buscar la manera de cruzarme de brazos con la mano izquierda arriba, ya lo logré. La izquierda está ahora arriba. Sin embargo, me fue muy difícil. ¿Por qué me fue muy difícil? Porque ya tengo grabada la información en la mente. Ya cuando me cruzo de brazos, no pienso cuál brazo está arriba o cuál mano está abajo. Ya lo que pienso es una reacción automática, automáticamente me cruzo de brazos. ¿Lo ven? Ese es el efecto paradigma del cual hemos venido platicando. Me es muy difícil ahora cambiar porque siempre he hecho yo así las cosas. Piensen, por ejemplo, yo la computadora, yo nunca he tomado un curso en toda mi vida, nunca he tomado un curso de mecanografía. Sin embargo, quienes me han visto escribir a máquina me dicen que escribo en promedio más palabras que lo que hace una secretaria. ¿Por qué es eso? Pues porque mi instrumento básico de trabajo es la computadora. En todo momento he estado yo escribiendo en computadora, todos los días, absolutamente todos, de lunes a domingo, para algo ocupo yo mi computadora, ya sea para crear una carta, ya sea para ver mis mails, ya sea para hacer una presentación o para hacer alguna base de datos. Invariablemente, de lunes a domingo, ocupo la computadora para algo. Siempre estoy ocupando mi computadora. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿se acuerdan cuáles son las letras? ¿Cuál letra está arriba de la letra F en el teclado de la computadora? Lo más seguro es que no. ¿Y se acuerdan cuál letra está abajo de la letra G? Seguramente tampoco se recuerdan. Sin embargo, en un momento dado, cuando ustedes se ponen a escribir en su computadora, lo hacen bastante rápido. Su proceso mental de pensamiento ya no está analizando dónde estará la letra G o dónde estará la letra H, sino que en automático ustedes ya tienen grabado el proceso, ya saben mentalmente en dónde están las letras y eso nos permite escribir muy rápido en la computadora. ¿Lo ven? Somos tan especializados para escribir en la computadora que ya no nos detenemos a revisar en dónde están las letras. Nuestro proceso mental lo hace en automático por nosotros. Ocurre lo mismo con las personas que manejamos un coche estándar. ¿Se acuerdan ustedes cuando han aprendido, los que sepan manejar un coche estándar, cómo fue cuando aprendieron? Cuando estábamos aprendiendo a manejar el coche estándar, decíamos, hay que hacer muchas actividades a la vez. Por un lado, hay que pisar el acelerador, luego hay que soltar el acelerador, meter el clutch, meter la palanca en primera velocidad, soltar suavemente el clutch, pisar el acelerador y, por cierto,
al mismo tiempo estar mirando al frente del parabrisas y de vez en cuando estar mirando al espejo retrovisor de atrás y a los espejos laterales para ver qué está sucediendo allá atrás. Es decir, tengo que hacer muchas actividades a la vez, pisar 2 pedales, meter una palanca de velocidades, mirar hacia el frente y mirar hacia atrás. Tengo que hacer mínimo 5 actividades al mismo tiempo. ¿Se acuerdan cómo era cuando iniciábamos nuestra capacitación para manejar el coche estándar? De repente metíamos la primera, estaba yo viendo hacia abajo cuál pedal estoy apretando, de repente sacaba el clutch y el automóvil se me balancea por completo. La persona que está junto a mí me decía, no, pero mira al frente, no te descuides, mira hacia el frente. Y luego me decía, pero deja de mirar hacia atrás, sigue mirando hacia el frente, no veas hacia abajo. Eran demasiadas instrucciones y demasiada información al mismo tiempo. Hoy, cuando estamos en una señal de alto, ni siquiera nos damos cuenta a qué hora metimos la primera, a qué hora metimos clutch, a qué hora sacamos clutch y metimos acelerador, a qué hora volteamos a ver por el espejo retrovisor. Ya nuestro inconsciente ha grabado esa información por nosotros y lo hacemos casi en automático. Ya no es necesario que estemos viendo cuál en un momento dado es la instrucción que siguen. ¿Lo ven? Esa es la especialización. Entonces, hay ocasiones en las cuales mis colaboradores están tan especializados que ya no se están fijando en lo que están haciendo, sino que ya lo están haciendo muy en automático. Eso está bien, sin embargo, puede ser que en muchas ocasiones tanta especialización, lejos de ayudarme, me origine que las personas ya están pasando por alto algunas etapas que hacen o que ayudan que su trabajo sea más eficiente, que sea mejor. Entonces, es bueno especializar, pero una sobreespecialización, creo yo, que llevaría al automatismo. Sin embargo, es un principio de la organización. Habría que hacer un balance que tanto me conviene a mí que las personas estén especializadas. Otro de nuestros puntos, otro de nuestros principios con respecto a la que es la fase de la organización es el siguiente, la jerarquía. Jerarquía quiere decir en un momento dado que necesito establecer centros de autoridad de los cuales en un momento dado va a emanar precisamente la comunicación y la autoridad dentro de la organización. Es decir, no todos podemos dar órdenes, no todos podemos dar instrucciones. Hay personas que en un momento dado van a estar encargadas en la organización de dar las órdenes y otros de acatar dichas órdenes. ¿Por qué? Porque si no, entonces se volvería un relajo. Es decir, en un equipo de fútbol está un entrenador, está un coach que da las órdenes por afuera de los límites de la cancha y adentro están los jugadores. Una vez que el coach ha determinado que el jugador X va a jugar como delantero y que el jugador Y va a jugar como portero, no podemos cambiar el rol en todo momento. Es decir, una vez establecidos los roles, una vez establecida la jerarquía, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de sacar esa actividad de manera muy puntual. No podemos en la marcha estar cambiando los roles porque entonces eso originaría poca eficiencia, baja productividad. Miren, no sé si les platiqué, recientemente fui a las competencias en el autódromo. Entonces, ¿en qué consiste la competencia? Consiste en estarle dando vueltas a un circuito, los automóviles están dando vueltas ahí, y va a ganar el que lo pueda hacer más rápido. La tecnología ha llegado a tal punto que el número 1 le gana al número 2 por centésimas de segundo. Es decir, ya son muy cerradas las diferencias del primer lugar con respecto al segundo lugar. Escuchaba yo a un comentarista especializado en el tema y él comentaba que lo que se necesita en las carreras es que el trabajo de los pits, el trabajo de los mecánicos de cada uno de estos equipos de coches, el trabajo de esos mecánicos determina quién va a ganar la competencia. Yo preguntaba, ¿a qué te refieres? Y entonces me dio un ejemplo. Mira, ahorita el coche número 1 va a entrar a los pits y automáticamente el coche número 2, al ver que este entra, va a entrar también para aprovechar ese tiempo. Entonces, ¿cuánto se tardan en cambiarle las 4 llantas, en ponerle combustible al automóvil, en limpiarle el casco al piloto y en darle agua porque está sediento? Y además ajustar los alerones y todo eso. Entonces yo pensé, no sé, cambiar las 4 llantas, hacer todo eso que me has dicho, pues ha de tardar 25 o 30 minutos. Y entonces él me dijo, no, se tardan no más de 10 segundos. Entonces, vamos a suponer que el equipo número 1 del coche número 1 se tardó 10 segundos, pero al entrar el coche número 2, este equipo se tardó no 10 segundos, sino que se tardó 8 segundos, entonces lo rebasó mientras el otro estaba estacionado. Al rebasarlo, en realidad el que va a ganar es el número 2, no el número 1.
Se me hizo interesante hasta que lo vi, entendí a qué se refería. Entonces, entra el coche número 1 y tiene como 15 o 20 personas alrededor del coche. Uno le cambia la llanta derecha delantera, otro la llanta izquierda trasera y así sucesivamente. Cada una de estas 15 personas tiene una actividad muy determinada en lo que está haciendo. Imagínense, pensé yo, imagínense de repente que el mecánico que está cambiando la llanta izquierda-derecha se levanta y dice, oigan, yo no quiero hoy cambiar la llanta izquierda-derecha, hoy lo que yo quiero, perdón, la llanta izquierda-delantera, hoy lo que yo quiero es ponerle combustible al coche. Oye, del combustible pásate para acá, yo me paso para allá. Eso no lo podemos hacer en ese momento. Una vez delimitadas las funciones, una vez establecida la jerarquía, cada uno tiene que asumir el rol que le corresponde. Es decir, cada uno de ellos tiene que ser responsable por completo de lo que está haciendo. Si no, al final del día, el perjuicio va a ser que el equipo no gana, que el coche se tarde mucho ahí en los pits y entonces lo rebasen. Otra cosa muy interesante que vi ese domingo en las carreras fue lo siguiente. Una vez establecido el rol de cada uno y que cada uno está completamente entendido y comprometido de lo que tiene que hacer, ahora no se vale únicamente, se vale trabajar muy rápido. Tienen que trabajar muy rápido porque si no el competidor nos gana. Ahí sí que había rapidez, es decir, pudieron cambiar 4 llantas, poner combustible, limpiar el casco y darle algo al piloto en menos de 9 segundos. Eso sí que es rapidez. Sin embargo, en nuestras organizaciones, ¿cómo hacemos las cosas? Sí que lo hacemos lento. Imagínense, si estos señores de los pits hubieran trabajado como en una organización tradicional, ¿qué hubiera sucedido? Llega el coche, lo suben con el gato, el cuate se baja y empieza a cambiar la llanta, a quitar las tuercas y de repente se da cuenta de que una de las llaves para quitar las tuercas no está. Y entonces, ¿qué hace? Se levantaría y gritaría, ¡hey! Los de mantenimiento, aviéntenme una llave del número 9 para quitar tuercas. Y entonces mantenimiento, ¿qué diría? Necesitas pasarme un memorándum y que ese memorándum esté firmado por el jefe, pero el jefe está de vacaciones, de tal manera que dentro de una semana te doy la llave de tuercas porque no hay presupuesto. Eso pasa en las organizaciones. Imagínense, no podemos tener parado el cochecito durante una semana a esperar a que el jefe llegue a a firmar el memorándum autorizando las llaves. ¿Eso qué quiere decir? En la organización creo yo que lo que tenemos que hacer es comportarnos como si nosotros estuviésemos en un momento determinado conduciendo un Fórmula 1. Es decir, necesitamos entender que nuestra función tiene que ser muy rápido porque si no, el ganador absoluto va a ser el competidor. De nada sirve tener buenas estrategias si somos muy lentos. ¿Lo ven? Ahí está la jerarquía en acción. Una vez establecido quién va a hacer qué, tenemos que respetar ese rol para que entonces no tengamos que estar contraponiendo nuestras actividades y mucho menos duplicándolas. Otra idea, otro principio, le voy a llamar la paridad, autoridad, responsabilidad. Es decir, una vez que a mí mi jefe me ha otorgado una cierta responsabilidad, esta responsabilidad debe de ir aparejada, debe de ir ligada con la autoridad suficiente. Miren, vamos a suponer que a mí me asignan como supervisor de área y superviso a 3 colaboradores. Sin embargo, antes yo era parte de ese equipo de trabajo, yo era el 4º colaborador, ahora yo voy a ser el jefe. Entonces, puede llegar a suceder que en un momento dado los colaboradores, mis compañeros, que eran el día de ayer las 3 personas que quedaron como colaborador, pues se sientan un poco a disgusto con que ahora yo vaya a ser su jefe, porque antes éramos buena palomilla, antes hacíamos buena ronda, hacíamos buen relajo. Sin embargo, ahora yo voy a ser el jefe. Entonces, si a mí mi jefe, si el director no me otorga la suficiente autoridad como para poder darme a entender cuál es mi nuevo rol con mis colaboradores, entonces puede ser, si no tengo la autoridad, no me van a hacer caso, me van a seguir viendo simplemente como un compañero más, cuando en realidad yo ya soy el jefe, yo ya soy el supervisor. Entonces, a todo grado de responsabilidad debe de ir acompañado de su correspondiente grado de responsabilidad y autoridad. Es decir, soy responsable de tal cosa y tengo autoridad para hacer tal otra, de tal manera que en un momento dado haya ese balance. Si nada más me dan responsabilidad pero no autoridad, difícil será que pueda yo lograr el objetivo al final del día, ¿no? Otro de nuestros principios le voy a llamar unidad de mando. En este principio de unidad de mando, no estaría yo muy de acuerdo, les voy a platicar de qué se trata. Unidad de mando quiere decir que en la organización
De preferencia, yo nada más le reporte a un solo jefe. Sin embargo, ¿por qué no estoy muy de acuerdo? No estoy muy de acuerdo porque dadas las condiciones actuales de competencia de staff dentro de las organizaciones, en muchas ocasiones vale la pena y es necesario que una sola persona le reporte a más de un jefe, lo que sería una estructura matricial. Es decir, ¿por qué le tengo que reportar o por qué necesito reportarle a más de un jefe? Pues porque perderíamos mucho tiempo mientras yo le digo a mi jefe, oye, fíjate que el otro jefe me pidió que le reporte o que le entregue este trabajo, ¿qué hago? Y mientras él se pone de acuerdo en pensar qué hago y mientras le habla al otro jefe diciéndole, oye, exactamente qué va a hacer, ya perdimos tiempo, ya perdimos inercia e ímpetu y el competidor a lo mejor ya nos ganó. No, aquí el que tenga la información, ese es el que hace las cosas en ese momento, ¿no? Hay una fuerte crítica al modelo de la General Motors de los años 30. Decían de la General Motors en los años 30 que cuando en un momento dado las estructuras empezaban a ser ineficientes, se decía que parecíamos tener como empresa el modelo General Motors. ¿En qué consiste ese modelo? Era una empresa tan grande la General Motors que de repente los procesos de decisión se empezaron a hacer como que muy lentos, como que muy tortuosos. Hay un ejemplo por ahí de la víbora de cascabel. De repente, una víbora de cascabel va deslizándose por los pasillos de la empresa General Motors. Y entonces alguien observa la víbora. Yo soy un empleado de la General Motors y veo que ahí viene deslizándose por el suelo la víbora. Y entonces lo que hago es correr al departamento de recursos humanos y decir, en el piso 5, en el cuadrante 8, hay deslizándose una víbora de cascabel. En ese momento, el de recursos humanos le va a hablar al de producción y le va a decir, oye, ¿tendrás tú algún manual de víboras de cascabel para saber qué tipo de víbora es y poder clasificarla? Y entonces el de producción va a decir, no, no tengo el manual, pero si me lo permites voy a escribir a la planta en Detroit, háblame mañana a ver qué te puedo tener de respuesta, a ver si nos mandan un nuevo manual. Total, llega el día de mañana y el día de mañana ya se escaló el problema con otras áreas de la organización y de repente es tan grave el problema que llega hasta la dirección general de la empresa. La dirección general de la empresa lo que va a decir es, vamos a hacer una cosa, contratemos a un consultor experto en víboras de cascabel y preguntémosle qué puede suceder, cuáles son los efectos positivos y o negativos con respecto a la víbora. Es decir, ¿vale la pena que la víbora se siga deslizando? Es muy peligrosa y entonces va a llegar un consultor, va a hacer un diagnóstico, va a analizar a la víbora de cascabel, quizás se vaya a Europa a investigar acerca de víboras de cascabel y luego de ahí se pase a África porque ahí hay más víboras y así van a pasar 2 o 3 años. Después de 2 o 3 años vamos a terminar preguntándonos, oye, por cierto, ¿la víbora aquella ya mordió a alguien en la empresa? Si la respuesta es no, ¿sabes qué? Ya aprendimos a vivir con la víbora de cascabel, déjala que siga viviendo. Entonces no podemos dejar, a lo que quiero llegar es que no podemos dejar que durante 2 años estar conviviendo con un problema. Es decir, en las empresas de clase mundial, el que ve la víbora de cascabel, esa la mata, independientemente del puesto organizacional que tenga o de la jerarquía que tenga dentro de la empresa. El que ve la víbora la mata, el que tiene la decisión en ese momento, ese es el que la aplica, independientemente de lo que sea su puesto o jerarquía dentro de la organización. Es decir, tenemos que tomar decisiones muy rápidas. Hace poco asistí yo a un zoológico con mi hija. A mi hija le gustan mucho los animales y fuimos a un zoológico. De repente nos detuvimos un buen rato en la jaula de los castores. Y estos castores se comportan de manera muy simpática, muy curiosa. Pareciera ser que ahí no hay jerarquías. Cada quien hace lo que puede hacer. Los castores grandes llevan troncos grandes, los castores pequeños llevan unos troncos más pequeños. Y parecen comunicarse entre sí, parece haber un código entre ellos. No hay jerarquía, parece que no hay jefe, pero todos están muy claros en lo que se está haciendo. Es decir, todos tienen una visión muy clara de lo que se tiene que hacer, que es construir una madriguera. Y si nos equivocamos al construir la madriguera, lo que va a suceder es que va a llegar la época de lluvias, se va a inundar la madriguera y todos vamos a morir. Entonces podemos elegir, yo creo que así piensan los castores, podemos elegir, podemos estarnos peleando por determinar quién va a estar al mando de qué y a quién le vamos a reportar y cuál va a ser nuestra jerarquía, o podemos ponernos a trabajar cada quien a su capacidad y en función a ello tratar de construir, no tratar, sino construir una madriguera que sea lo suficientemente eficiente como para que no se nos inunde en la época de lluvias. Creo que habría que aprender en las organizaciones un poquito de cómo trabajan los castores. Otro ejemplo, los gansos. Los gansos en un momento dado van volando en forma de V.
El hecho de volar en forma de V les es muy eficiente por varios motivos básicos. El primero de ellos es volar en forma de V. El ganso que va hasta adelante, el ganso líder, este ganso va cortando el aire a todos los gansos, cada aire va cortando el aire al ganso que viene detrás, de tal manera que el ganso líder se va desgastando entre un 60 y un 70% más que los gansos que vienen atrás, porque este va cortando el aire. Los que vienen atrás ya vienen simplemente tomando la turbulencia del que viene adelante y vienen como más descansados volando. Entonces, como el ganso líder se desgasta mucho, en los gansos llega un momento en el cual cualquier ganso de la formación va a llegar un momento en el cual necesita pasar al frente, necesita liderear. Es decir, en los gansos, el trabajo de los gansos consiste en que todos tienen muy claro la visión de lo que se está haciendo y todos en algún momento determinado vamos a ser líderes, todos vamos a pasar al frente y vamos a liderar la bandada. Entonces, si esta analogía me la traigo en la organización, imagínense, en la organización generalmente tenemos un solo líder y este líder jamás suelta el poder, este líder jamás comparte la responsabilidad ni delega la autoridad para que en un momento dado podamos hacer las operaciones dentro de la empresa. Entonces creo yo que también valdría la pena analizar cómo los gansos trabajan, cómo los gansos en un momento dado llevan a cabo su actividad, que es volar. Al volar son muy eficientes, de tal manera que habría que investigar cómo le hacemos, ¿no? El líder en la organización se tarda mucho en hacer en ocasiones su trabajo y además queda muy desgastado, queda muy cansado, de manera tal que habría que analizar la manera de ir rotando el liderazgo, de ir haciendo que cada uno dentro de la organización vaya tomando su lugar en lo que sería el liderazgo. Eso es lo que yo opinaría con respecto a la parte de autoridad, responsabilidad y jerarquía. Perdón, estamos hablando de la unidad de mando. ¿Quién está a cargo de la organización? ¿Quién es el jefe aquí? ¿A quién le estamos reportando las cosas, ¿no? Entonces, unidad de mando, en un momento dado, no nada más reportarle a un superior, sino quizás reportarle a varios superiores y, además de todo, también en un momento dado, todos vamos a pasar a ser líder en cualquier momento. Hay otra idea con respecto a estos principios. Otro de estos sería la difusión. Difusión quiere decir que una vez que hemos establecido las funciones básicas que va a realizar cada quien dentro de la organización, es importante difundir y dar a conocer y difundir las actividades que cada quien realiza para entonces saber cuáles son los límites, qué es lo que sí hago y dónde se termina mi función para que el siguiente paso del proceso, el siguiente puesto, pueda saber en dónde empieza y en dónde termina. Ejemplo, un cajero o las operaciones en un banco. En el banco, en las mañanas está el cajero pagando dinero y recibiendo dinero vía depósitos, etcétera, etcétera. Hasta aquí termina su función. Al final del día el cajero tiene que realizar un corte de sus operaciones, hacer un cierto procedimiento y este procedimiento lo va a pasar a otro departamento, le voy a llamar contabilidad, por ponerle un nombre. El departamento de contabilidad lo que va a hacer es recibir la información del cajero con ciertas condiciones y con esta información contabilidad puede llevar a cabo su trabajo. Si el cajero no realiza su operación en base al procedimiento establecido, entonces contabilidad no va a poder cerrar su operación. De manera tal que la difusión me va a ayudar para saber quién hace qué y hasta dónde llegan sus límites, para que entonces cada empleado dentro de la organización sepa la importancia de su trabajo y cómo este trabajo incide en el trabajo de los demás, en dónde empieza, qué se hace y en dónde termina. Uno más de nuestros principios le voy a llamar tramo de control. Tramo de control quiere decir que yo como gerente, yo como líder, en promedio únicamente puedo ser el jefe, únicamente puedo ser el líder de un máximo de 6 personas. Si yo lidero a más de 6 personas, entonces puede ser que pierda efectividad. Si lidero a menos de 3 personas, puede ser que esté holgado de tiempo y estoy quizás teniendo área de oportunidad con respecto a mi tiempo. Sin embargo, yo en lo personal creo que dadas las condiciones actuales de trabajo, si yo lograse que la gente estuviera muy comprometida y muy motivada a hacer su trabajo, entonces podría liderar a más personas. En realidad,
cada persona se lidera a sí misma y como cada persona se lidera a sí misma, entonces no necesito estar supervisando porque cada quien es dueño de su trabajo, cada quien es dueño de su puesto, de manera tal que cada quien sabe qué es lo que se tiene que hacer exactamente. ¿Se recuerdan de la anécdota que les decía de Walt Disney en algún modo, en algún tema pasado? Walt Disney un día iba caminando por uno de los pasillos de su parque cuando lo detuvo un niño, le dijo, oiga señor, ¿usted es el que hace las caricaturas? Dijo, no. Bueno, usted es el que cobra, ¿no? Bueno, usted es el que diseña los staffs, aquí los castillitos y todo eso. No. Bueno, ¿usted qué hace entonces? Y entonces Walt Disney contestó, yo soy el que me encargo de echarles porras a los demás y de coordinar el esfuerzo de todas las personas para lograr el objetivo. Entonces, si se fijan aquí, creo yo que en un momento dado, no importa cuánta gente lideremos, podemos liderar muchísima gente si esta gente está motivada, capacitada y comprometida con lo que estamos haciendo. Luego, entonces, el tramo de control, desde mi punto de vista, pudiera elevarse a las 6 personas que tradicionalmente hemos platicado. Todo depende de la madurez de la organización. Ya en su momento voy a platicar un poquito acerca de lo que sería madurez dentro de las organizaciones, para que entonces nosotros tratemos de aplicar la metodología más ideal para el momento en el cual se encuentra la empresa. Es decir, diferentes empresas tienen diferentes grados de madurez. Si yo entiendo cuál es el grado de madurez que hoy día tiene mi empresa, entonces luego podré aplicar la metodología más adecuada a ese grado de madurez que está hoy día en mi empresa. Otra de nuestros principios de la organización sería la coordinación. Coordinación es que haya un equilibrio de esfuerzos entre lo que estamos haciendo, es decir, que todas las áreas funcionales de la empresa estén coordinadas y de manera equilibrada en sus funciones para que al final del día podamos trabajar con eficacia, podamos trabajar de manera correcta, más eficiente al final del día. Y el último principio, el noveno, le voy a llamar continuidad. Continuidad quiere decir que en un momento dado es importante ir evolucionando los estilos y las necesidades de organización hacia las necesidades concretas de lo que estamos buscando hoy día. Es decir, la organización que es apropiada para un momento determinado no necesariamente lo es para toda la vida de la empresa. Es decir, al igual que con las políticas, los procedimientos y la planeación, necesitamos adaptar nuestro estilo de organización hacia la necesidad concreta que en ese momento se encuentra en el mercado en el cual estamos nosotros compitiendo. Es decir, no es que nos quedemos siempre con un mismo estilo de organización. Si hacemos eso, podemos correr el riesgo de estar cometiendo alguna falta en el sentido de atender al cliente, porque en muchas ocasiones quizás pueda suceder que el estilo, la manera en la cual la empresa está organizada no sea la mejor. Les quiero poner un ejemplo. Por mi actividad yo viajo mucho y al viajar mucho tengo que hospedarme en muchos hoteles. Y recientemente me hospedé en un hotel cuyas políticas y cuya organización era, desde mi punto de vista, muy inflexible. Entonces, llegué a este hotel. En este hotel yo iba a dar un curso de capacitación y entonces llegué un poco temprano esa tarde, llegué antes de la hora de la capacitación. No había yo comido en esa ocasión y entonces decidí ir al restaurante. Llegué al restaurante y únicamente vendían ahí comidas completas. Comida completa me refiero a la sopa, el guisado, el postre, etcétera, ¿no? La comida completa. Sin embargo, yo no tenía tiempo de comerme la comida completa porque tenía que dar mi curso. Me acerqué con la señorita de la recepción, le expliqué la situación. Mire, me han dicho que usted tiene el mejor caldo de camarón de la ciudad. Entonces quisiera nada más comerme el caldo de camarón. Y mire, no me puedo quedar a comer el guisado ni me puedo comer el postre porque tengo mucha prisa. De hecho, mire, voy a dar un curso de capacitación más o menos en 40 minutos. Señalé al salón en el cual se iba a llevar a cabo la capacitación y ya se veían ahí unas 10 o 12 personas platicando afuera del salón. Le dije, entonces no tengo tiempo de quedarme a comer su caldo. Sin embargo, toda la comida. Sin embargo, quisiera nada más probar su caldo de camarón porque me han dicho que es el mejor de la ciudad. Ella se volteó y me dijo, desde mi punto de vista descortésmente, me dijo, lo siento señor, es política de la empresa. Así estamos estructurados y no puedo servirle nada más la sopa. Bueno, miren, me molestó un poco que dijera sopa. Yo quería un caldo, no una sopa, pero más me molestó que no me atendiera. Y entonces, muy molesto, fui a la recepción y dije,
quiero hablar con el gerente. En eso apareció un hombre muy elegante, llevaba una camisa de seda muy bonita, una corbata también de seda muy bonita, un gran bigote muy bien peinado, y me dijo, ¿le puedo servir en algo, señor? Le dije, depende de quién sea usted. Y me dijo, soy el gerente. Sí, mire, he escuchado que tienen ustedes un muy buen caldo de camarón. También escuché que no me pueden servir nada más el caldo, sino que tengo que comerme toda la comida. Pero no tengo tiempo porque, mire, hace un rato eran 45 minutos, ahora ya nada son como 30. Voy a dar un curso aquí en su hotel, ya se veían más personas, como unas 20 personas ahí esperando. Voy a dar un curso ahorita en unos 20 minutos, entonces necesito comer muy rápido, pero yo le prometo que terminando el curso llegaré a terminar de comer la sopa. Pero su empleada me ha hecho el favor de decirme la política de su empresa y me ha dicho que no puede servirme nada más el caldo. Se me quedó viendo muy serio el gerente y dijo, la señorita tiene razón y no podemos venderle nada más el caldo. Me volví completamente loco. Pensé, bueno, hasta ahora creo que le he dado suficientes razones para poder entender que nada más debe él de servirme el caldo de camarón. ¿Cuáles son estas razones? Primero, estoy diciendo que me dijeron que su caldo de camarón es el mejor de la ciudad. Entonces, ¿acaso no querría este hotel que me comiera el mejor caldo de la ciudad? Punto número uno. Punto número dos, estoy hospedado en su hotel. Es decir, no nada más voy a pagar la comida, sino que también voy a pagar el cuarto de habitación. Entonces, adivinen, si no puedo comer aquí, muy probablemente deje la habitación y me vaya a otro hotel en donde sí me puedan sí me puedan servir la comida. Punto número tres, les estoy trayendo más negocio. No nada más se rentó el stand para poder dar mi curso de capacitación, sino que a lo mejor esas personas, terminando el curso, decidan venir a comer aquí. Con estos 3 puntos que creo yo que eran suficientes como para poder entender que debía nada más de servirme el caldo de camarón, pero aún así no era suficiente. Entonces me dijo, me volví completamente loco y dije, quiero hablar con el director general del hotel. En eso pasó una persona muy bajita, no llevaba corbata, y me dijo, ¿le puedo servir en algo? Y este señor me contestó, sí, yo le contesté, sí, pero depende de quién sea usted. Y entonces, en ese momento, ¿quién es la peor persona que se me podría poner enfrente en ese momento? El contralor de la empresa. Y este señor era el contralor de la empresa. Entonces me dijo, ¿le puedo servir en algo? Depende de quién sea usted. Soy el contralor. Y yo le contesté, lo dudo, no creo que me pueda servir en algo. Y volví a decirle la historia. Quiero nada más comerme el caldo de camarón porque en 15 minutos entro, ahí están esas personas, estoy hospedado en su hotel. Y entonces este señor contralor se dio la vuelta, fue y habló algo con el gerente, le dijo algo y al minuto tenía mi caldo de camarón. Es decir, ¿este señor contralor entendía su función? ¿Entendía su puesto? Claro que no. No lo entendía, precisamente por eso me sirvió el caldo de camarón. Si lo hubiera entendido, el contralor hubiera dicho, mi función es seguir las reglas y los procedimientos de este hotel, y si no lo sigo, es poco probable que pueda yo seguir trabajando aquí. Pero precisamente como no entendía su función, él entendía que su función era satisfacer las necesidades del cliente, entonces por eso me sirvió el caldo de camarón. ¿A qué quiero llegar con esto, señores? En un momento dado es importante la etapa de organización, es importante todo lo que hemos venido platicando hasta aquí. Sin embargo, es, creo, más importante entender que debemos de ajustarnos a la necesidad, debemos de ajustar en un momento dado lo que estamos haciendo para podernos adaptar a la necesidad del cliente. ¿Quién está poniendo el dinero? Si el cliente es el que pone el dinero, creo yo que el cliente es el que pone la regla. Alineada a lo que nosotros podemos entregar. Sin embargo, si somos una sociedad orientada al servicio, que por cierto es más del 80% de nuestras empresas mexicanas actuales, si somos una sociedad orientada al servicio, creo que cada vez más el cliente debe de tener la razón y cada vez más el cliente debe de ordenar. Démosle una pensada, no echemos en saco roto las ideas. Está bien la etapa de organización, sin embargo, también debemos de entender que hay que adaptarnos constantemente a las necesidades, a los deseos del cliente, dado que él es el que pone el dinero.